Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Carmen, buenas tardes. Bien, Buenas tardes, profa. Hola, David. Gracias por su puntualidad y su asistencia. Un minutito más e iniciamos. Primero vacunaron los viejitos, luego los maestros. Yo soy viejito, maestro. Aquí está la hija sentada de un hijo. Se llama la bella. Mi hermana. Bueno, ¿cómo han estado? Ya listísimos para entrar al tema de cultura organizacional. ¿Cómo nos fue con la lectura? ¿Sí leímos o no? ¿Nos faltó? ¿Aún no lo terminamos? ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué leímos sobre cultura? ¿Qué vimos ahí sobre cultura organizacional? ¿Sobre cultura en las empresas? Pues, ¿cómo se puede decir? Las costumbres que se van ya adoptando a, ¿cómo se llama? Como las avances tecnológicos y no sé, la convivencia con otras personas, como íbamos diciendo esto de la globalización, creo. Uh-huh. Ok. profe, yo. Dígame, adelante. Bueno, en cultura organizacional, por lo que yo más o menos me percaté, iba más relacionada como a los valores y los hábitos que se creaban como tal en una empresa para poder crear como tal una, ¿cómo se puede decir? Como un espacio en donde pues todos se pudieran relacionar pues de igual manera. Y pues estuviera el ámbito de trabajo pues demasiado bien, y pues creo que nada más. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Antes de que ustedes expongan sus entregables, les quiero compartir un video justamente que habla sobre qué pasa con la cultura. Sí, a nivel globalización, pero ¿qué sucede ya cuando la tenemos en la organización? Es decir, ¿qué sucede con esta cultura organizacional? ¿Cómo nos puede jugar a favor o en contra cuando pues no estamos como alineados o no están alineados a los objetivos de la empresa, a la misión, a los valores, etcétera? Entonces, denme un segundito y comparto. No olviden decir presente en Classroom, por favor, por si no me alcanza el tiempo de pasarles lista, ahí lo paso. ¿Sale?
profesional he tenido una gran oportunidad de estar en organizaciones muy grandes. He estado en Pepsi, en Estados Unidos, en las Texas, Pepsi México como director de operaciones, estratégicos, Telefónica como vicepresidente comercial, Monsanto como vicepresidente de América, donde los directores generales por 2 ocasiones. Y tuve experiencias donde como corporación compramos empresas, otras empresas me compraron a nosotros, me vendieron como división. Realmente tuve experiencias donde disfruté muchísimo y también experiencias donde sufrí mucho, pero en todas aprendí. Después de 35 años en el mundo corporativo, yo me sentía orgulloso y me sentía seguro que conocía las variables del mundo de los negocios, del mundo corporativo, y que las sabía mover para lograr los resultados. Pero en el 2011, dando una consultoría de transformación cultural, me di cuenta que había algo que no conocía, tuve un aprendizaje de vida, pero yo le llamo un insight, donde realmente tienes un aprendizaje que te internalizas y aprendes de él, lo haces tuyo, y empecé a ver el mundo de los negocios muy diferente. Con este aprendizaje empecé a investigar más en las empresas donde había trabajado, y también otras empresas como Microsoft, Google, otras empresas que al principio han sido muy exitosas. Consistentemente encontré que detrás de una estrategia exitosa, detrás de una corporación exitosa, detrás de resultados exitosos, hay un arma secreta, un arma oculta, invisible ante los ojos de la competencia, pero también invisible a la mayoría de los colaboradores de una empresa. Y ahí me incluyo yo, porque también es invisible. Y esa arma es la cultura. La cultura organizacional tiene un poder inmenso en las organizaciones. Impacta directamente en el comportamiento de los miembros de la comunidad de la organización y por lo tanto de los resultados que van a Ya, mamá, ella me contestó, el poder de la cultura es brutal. Y hay 2 formas de ver a la cultura. La primera como una variable más en el mundo de los negocios, donde se le da al área de recursos humanos esa responsabilidad que la administre, que la controle, y lo que hace recursos humanos es asegurar que paguen bien, que la gente esté contenta, si hay conflictos entre personas, solucionar esos conflictos. Y en algunos casos se sofistican más y hacen encuestas de clima. Yo aquí quiero hacer 2 distinciones. La primera distinción es que la cultura de una organización es como el carácter de la persona. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo de la persona. Claro que el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y en el resultado, pero de ninguna manera se acerca a la importancia del carácter. El carácter es la esencia de la persona. Es muy importante que tengamos este nuevo concepto de ver las cosas de manera diferente. La cultura de la organización es como el carácter de la persona. Les pongo un ejemplo. Imagínense que es mi primer día de trabajo en esta organización. La junta es a las 9 de la mañana y yo llego a las 9:10 y ya empezó la junta. Y veo que se me quedan mirando con ojos como si ya me siento. La siguiente junta es a las 4 de la tarde, llego a las 4:05 y ya empezó la junta. Al día siguiente llego. ¿Aquí qué pasó? ¿Yo cambié? Yo sigo siendo el mismo. Cambió la cultura, cambió el contexto, cambiaron las reglas y cambió mi vida. ¿Quieres que cambie el comportamiento de tu equipo? Ese es el gran poder de la cultura. La segunda forma de ver la cultura y es la propuesta que les vengo a dar el día de hoy. Hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y repito, hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización.
Y les doy 5 premisas importantes para construir esta cultura. La primera es que la cultura viene siendo como, y me subo 2 rayitas más, viene siendo el carácter de la organización. La cultura viene siendo el carácter de la organización. Entendiendo carácter como el temple con que la organización enfrenta la adversidad y sale fortalecida. Y me encanta la definición de la Real Academia de Temple, donde dice: temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar dificultades. Ese es el carácter de una persona. Cómo la persona entra, enfrenta la adversidad, aprende de esa adversidad. En algunas ocasiones sale ganador, en otras sale perdedor, pero siempre aprende, siempre sale fortalecido. Y ese es el temple, ese es el carácter, la esencia, la autoestima, la fuerza de una persona, la fuerza de una organización para enfrentar y ganar. Primero, la cultura viene siendo el carácter de la organización. Siguiente premisa, hablo de que la cultura es, y ese es un regalo que nos da Peter Drucker. ¿Quién de aquí conoce a Peter Drucker? Peter Drucker está considerado como el padre de la administración moderna, el filósofo de la administración del siglo XX, y él nos regala una frase espectacular que dice: la cultura se come como desayuno a la estrategia. O sea, un hombre muy racional, un hombre buscando resultados, definió la cultura como algo más, aún más importante que la estrategia. Lo que él quiso decir es que si nosotros agarramos agarramos una muy buena estrategia y la metemos en un equipo que tiene una cultura de desconfianza, de puñaladas por la espalda, de silencio, como triturador de papel, en cambio, agarramos una estrategia de negocios más o menos buena, la ponemos en un equipo con una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, y ellos mismos la mejoran y la implementan, donde se van a obtener mejores. La cultura se come como estrategia, a la estrategia. Tercera premisa, hablamos de que la cultura es como un caldo de cultivo. Es decir, ustedes se acuerdan en secundaria cuando estábamos haciendo caldo de cultivo, sustancias por la acidez que tenía, la temperatura que tenían, y posiblemente hasta la humedad. Ciertos animales crecían y otros no. La pregunta es: ¿qué está creciendo tu organización? ¿Qué contexto estás creando? ¿Qué contexto estamos creando como equipo? ¿Y qué es lo que está creciendo? ¿Está creciendo la colaboración? ¿Está creciendo el respeto? ¿Están creciendo las conversaciones? La cultura es un caldo de cultivo. Ojo, ¿con qué cultura estamos construyendo? Y en este planteamiento digo que la cultura no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de cada uno de los miembros. La cultura se construye con cada conversación. La cultura se construye en cada comportamiento, en cada interacción con cada equipo. La cultura se construye con cada promesa cumplida o cada promesa no cumplida. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué cultura queremos construir? La cuarta, digo que la cultura se construye con diseño. No queremos una cultura bonita por el puro hecho de que queremos una cultura, sino lo primero que hacemos es definir qué resultados quiero y luego qué cultura me va a generar esos resultados. ¿Qué resultados quiero y qué cultura me va a generar esos resultados? Y cuando hablo yo de un caldo de cultivo, también hablo de que es un caldo de cultivo de comportamientos y de valores. Estamos cultivando valores. Si tú quieres conocer los valores de alguien, no le preguntes qué valores tiene, solamente observa
cómo trata a los demás, cómo se trata a sí mismo. El comportamiento son valores en acción. El comportamiento son valores en acción. Fíjate cómo te comportas, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti misma, a ti mismo. Y ahí están tus valores. No los valores que dices que tienes, sino tu comportamiento. Entonces, la fórmula es esta. ¿Qué resultados quiero? ¿Qué comportamientos o acciones necesito para que me den esos resultados? Y entonces tengo que definir qué valores me van a generar esos comportamientos que me van a dar resultados. ¿Qué valores necesito definir acá abajo? Que es el fundamento, los cimientos de una organización, los cimientos del carácter de una organización, los cimientos del carácter de una persona. ¿Qué valores necesito poner hasta arriba en la escala de mis valores? Y cómo diseño mi cultura para soportar esos valores y me generen esos resultados. ¿Qué ritos? ¿Qué símbolos? ¿Qué creencias? ¿Qué procesos? ¿Qué sistemas necesito? ¿Qué enemigos necesito? ¿Qué héroes necesito? ¿Qué amigos necesito? Toda la narrativa de la cultura para crear. Y la quinta es, la cultura se lidera, es decir, la cultura no se administra, la cultura no se controla, la cultura se lidera porque a las personas se les lidera, a los recursos se les administra. Y quienes hacen el comportamiento, quienes construyen la cultura son las personas. Pues cuando yo hablo de que la cultura se lidera, hablo de que se lidera con otro estilo, totalmente otra forma de liderar como hoy lo conocemos. Mi planteamiento es que el liderazgo como hoy lo conocemos ya murió. Ese liderazgo heroico donde pensamos la mayoría de nosotros que los líderes son las mujeres, un grupo selecto por designación divina, donde tienen el apellido, tienen el dinero, tienen la posición, tienen el conocimiento, tienen las relaciones, toman todas las decisiones y por lo tanto ellas y ellos son los líderes y yo no. Ese liderazgo ya quedó en el pasado. Tenemos que dejar de ver a los 12 o 15 líderes hasta arriba de la organización y empezar a ver a los 150, a los 1500, a los 15,000 líderes en toda la organización. Es ver en cada uno de nosotros un gran líder en potencia. Es verme en el espejo y ver un gran líder en potencia. Es un cambio radical en la forma en que se ve ese liderazgo. Y ese planteamiento nosotros le llamamos metaliderazgo. Es decir, más allá de ese liderazgo. Y ese liderazgo más allá, lo que digo es que más que dar un paso más allá, es dar un paso más acá. Es decir, hablo de un liderazgo desde adentro, desde el corazón, del carácter, desde los valores, desde la intención. Ese es el nuevo liderazgo que tenemos que hacer crecer en todos los mexicanos. Nuestra propuesta es muy sencilla. Hablamos de un modelo de 3 pasos y de 3 dimensiones. El primer paso se llama DNA, el proceso que es DNA, porque es un código genético. La forma en que tú lideras y la forma en que tú lideras es muy diferente a la mía. Voy a ponerle pausa aquí. Ay, perdí la flechita. La pregunta es, ¿cuál es mi propio estilo? Porque aquí habla ya de liderazgo, pero a mí lo que me interesaba es que ustedes fueran como integrando los conceptos de cultura. Sí queda claro por qué es importante la cultura en la organización. Sí tomaron nota de las 5 premisas que él enumera. Pues a mí sí me quedó claro. Más o menos. Sí. ¿Se acuerdan cuando dice que la cultura se desayuna a la estrategia, que lo tomemos como un desayuno porque se desayuna la estrategia? ¿Qué significaba eso? Que dice que si las cosas, o más bien no las cosas, que si las personas
no están en la misma línea de objetivos, no están en la misma línea de valores. Entonces, le podemos tener una estrategia buenísima para cerrar proyectos, para, no sé, ser más rentables, tener una mejor imagen hacia el cliente último, pero si tenemos una cultura que es terrible, nos va a deshacer esa estrategia. Toda toma de decisiones, toda negociación, todo lo que hagamos nos lo va, decía él, ¿no? Que como trituradora, todo nos lo va a deshacer. En cambio, si tenemos una estrategia más o menos, pero una cultura fuerte de compañerismo, por eso también se hablaba de trabajo en equipo, de liderazgo, si tenemos esta cultura con estas personas fuertes, le podemos dar cualquier cosa, es decir, ni siquiera una estrategia regular, cualquiera, y la van a potenciar. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Ahorita ya lo empiezo a relacionar con su lectura. ¿Por qué estamos hablando de cultura? ¿Qué es lo trascendente de la cultura? Porque ahorita estamos dándonos cuenta que la cultura a nivel organizacional también nos impacta. Si estamos hablando de símbolos, de valores, de lenguaje, ¿se acuerdan que incluso en la clase anterior que hablábamos de comunicación, que decíamos, bueno, es que hasta la imagen, ¿no? Como mujeres, si estamos en un contexto musulmán o árabe, pues no puedo ir vestida así, tengo que ir con un velo que me cubra la cara, lo que decíamos, ¿no? Los escotes, las faldas, o sea, dependiendo en qué nivel estamos, pues mucho va a mandar el mensaje correcto o incorrecto hacia, hacia la organización. Y todo eso pues tiene que ver con lenguaje, con símbolos, con valores, y esto se va a ver reflejado en la cultura. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya lo van como hilando? ¿O más o menos? Sí, profesora. Ok, entonces, ¿qué equipo quiere comentarme con sus palabras qué entendió de ese capítulo 18, cultura organizacional y diversidad cultural? ¿Ya? ¿O después? ¿O ya no? ¿Me avisas? Ah, pues ya, para que me lo lleven el teléfono. Jimena, ¿dónde está? Llámenle, por favor. ¿Quién entonces quiere iniciar? Con sus palabras, ¿de qué trataba la cultura organizacional? De lo que ustedes leyeron, una síntesis. Bueno, yo muestra, Adelante, por favor. pues yo entiendo y pues yo mi punto de vista es que la cultura se inicia pues desde todos los participantes de una empresa o de una organización, porque como decía el video, pues la cultura es el carácter de la empresa y pues, ¿qué más? Pues ya. ¿Le puedes marcar para que yo sepa que era que recoge? Perdóname, que sí te estoy escuchando. Entonces, dentro de lo que tú leíste sobre lo que es la cultura, habla también de un punto que se llama diversidad cultural. Dentro de la diversidad cultural sí queda claro qué significa la inclusión, qué significa incluir. ¿Es lo mismo que integrar? ¿Sí se dieron cuenta en ese, cuando lo leyeron, ese punto en donde habla de diferencia entre integrar esta diversidad cultural o incluir? Es decir, que seamos inclusivos, que incluso el lenguaje sea inclusivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí se dieron cuenta cuál es la diferencia entre integrar a la diversidad cultural o ser inclusivos, una empresa inclusiva en la diversidad cultural?
¿No son iguales o sí? No, no son iguales. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre de ser una empresa que integra la diversidad cultural y ser una empresa inclusiva en la diversidad cultural? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo diría que en una como que la empresa acepta, ok, a personas con diferentes culturas y eso ya las está integrando, ¿no? En su forma de trabajo o en sus empleados. Y otra que sea como ya, inclusiva, o sea, ya es como que siento que respeta más esta cultura y hasta cambia ciertas cosas para hacer sentir bien a sus empleados o algo así. Ajá, más o menos. La diferencia entre integrar integrar esta diversidad cultural y ser una empresa inclusiva en la diversidad cultural tiene que ver con dos cosas. La primera, el integrarlo, es porque por reglamento, por ley, me dice que tengo que integrarlos, ¿no? Lo que les decía, a lo mejor indígenas de rasgo indígena o que tengan alguna discapacidad, ¿no? A lo mejor auditiva, visual, motora, entonces le tengo que contratar, que les decía que la Secretaría del Trabajo hay incluso galardones de que si tú contratas personas, digamos, con estas condiciones, puedes ir por la convocatoria de un galardón que se llama, creo que de Rincón Gallardo, y estamos hablando de dinero, ¿no? Esa es una cultura o una empresa que integra a la cultura o a la diversidad cultural, pero la empresa inclusiva, como dice Jime, no solamente es que contrata gente y la respeta, sino que acá modifica, y si ustedes se acuerdan ahorita en el video de Metaliderazgo lo dice, modifica a la gente desde como como en esa sensibilidad. ¿Qué decía el conferencista, no? Que cuando cambió la empresa, pues estaban acostumbrados a que en punto, ¿no? A que una cita en punto no era a las 12 o a las 9, ¿no? Dice él a las 9 en punto, sino que era 9:05, 9:10, en lo que llegaban, saludaban, se besuqueaban, tomaban el café, se pasaban el último chisme del día y entonces iba arrancando la junta a las 9:10, más o menos. Cambia la empresa y cambia la cultura. Entonces, él yendo con la misma rutina, llega a 9:10 y ya todo el mundo ya empezó la junta y le pone una carota de este tamaño, ¿no? Así de, ¿qué le pasa? Llegó tardísimo. La siguiente vez llega a 9:05 y siguen con la carota porque ya empezó. Entonces, ¿qué significa? Que él entonces entiende que la cultura cambió, que la empresa cambió y él tiene que cambiar. Entonces, él llega a las 9 de la mañana o antes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es lo mismo que sucede con la inclusión. Cuando estamos en una empresa inclusiva en la diversidad cultural, estamos hablando que nosotros somos los que cambiamos. Tenemos rampas para los discapacitados, tenemos horarios especiales a lo mejor para las mamás que están lactando o que están embarazadas. Tenemos a lo mejor ¿cómo se llama? Una prestación quizás para las personas que tengan lupus o que tengan VIH, ¿no? Porque como no estamos discriminando, entonces a lo mejor tiene una prestación para ellos. O a lo mejor para las personas que son homosexuales o que son de origen étnico, ¿no? Indígena. Entonces, cuando tú tienes todas estas condiciones, las cambias desde tu reglamento, desde tu infraestructura, desde tus aparatos que les das, ¿no? Tus recursos, ¿no? Su computadora, lo que necesiten para trabajar, los cambias a favor de ellos, dices, bueno, tengo una persona que tiene esclerosis múltiple y al mes me falta 2 o 3 veces porque entre que le hacen diálisis, etcétera, me falta, no lo voy a correr. A lo mejor a esta persona le voy a dar una compensación de un trabajo mixto o blending, ¿no? Híbrido, en donde trabaje en casa los días que le toque ir al médico y los otros días se presente de manera física en la empresa. Por decirte algo, eso
es ser una empresa inclusiva y que acepta esta diversidad cultural. ¿Sí fue clara la diferencia entre una y otra? ¿Ya quedó claro, no? Sí, 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 maestra. El resto del grupo sí queda claro cuál es la diferencia entre ser inclusivo, que hasta, te digo, hasta el lenguaje cambia, y ser que te integre y que realmente chispas y que realmente, perdón, es que se cayeron mis flores, y que realmente, pues nosotros a veces lo confundimos, pero y que muchas empresas también lo confunden, es decir, es que si estoy integrando a estas personas, sí, las estás integrando por mero requisito, por mero trámite, pero realmente no las hace sentir un empleado más, no las hace sentir parte de tu organización. Y es justo por eso, porque no cambiaste tu cultura, no cambiaste esa mentalidad, no cambiaste esos valores, no cambiaste como desde adentro. Entonces tiene que ver justamente ese proceso de cambiarlo a una empresa inclusiva. Bueno, entonces regresando al capítulo 18, ya Enoch ya nos decía con sus palabras que había entendido. ¿Quién más nos apoya? A ver, de los que casi no escuchamos. Adrián, Víctor, Heriberto, Enrique, Jesús. Ustedes, con sus palabras, ¿qué entendieron del capítulo 18? ¿Puedo participar, porfa? Sí, por favor. Bueno, ya. Bueno, pues yo lo que entendí del capítulo 18 de la cultura organizacional, que bueno, es una organización que trata a sus empleados y a sus clientes, bueno, a todo lo que los rodea como si fueran parte de ellos, ¿no? Como si fuera, a decir, como si fuera una familia. Sí, Y pues, y también a la vez les permite libertad de tomar decisiones, desarrollar nuevas ideas y pues también expresarse. Bueno, es lo que entendí acerca de a qué se refiere, pues, una cultura organizacional, profa. correcto. Ok. Entonces también esa libertad. Ahí. Ya, perdón. Entonces, vamos con el siguiente punto. Es que se me caen mis plantas. Perdón. Que las 10 preguntas del análisis y reflexión de la página 623 y 624. ¿Quién empieza con la primera, por favor? La primera pregunta. Eran 7, ¿no? Adelante, por favor. Eran 7, ¿no, maestra? ¿Son 7? Yo le había leído, déjame un segundito. 10 preguntas. Pero bueno, adelante, por favor. La número 1 dice, describa los elementos de la cultura de Darwin. Restaurant considera que la empresa tiene una cultura fuerte. Ya. Sí, sigo aquí, ¿eh? Continúa, por favor. Es que quiero ver el... Sí, tienes razón, son 7 preguntas y la primera dice, describe los elementos de la cultura de Darden Restaurants. ¿Considera que la empresa tiene una cultura fuerte? Acá ustedes me decían que sí, ¿por qué sí? Chicos.
Chicos, les preguntaba por qué, sí son 100 preguntas, pero les preguntaba yo por qué si el restaurante, la cultura del restaurante es fuerte su cultura. Hasta mañana. Adelante, por favor. ¿Quién más opina que sí la tiene fuerte? Adelante, por favor. ¿Quién más? No se le entiende, papá. Les preguntaba yo de la primera pregunta, describe los elementos de la cultura del restaurante. ¿Considera que la empresa tiene una cultura fuerte? No se le entiende, profesora. Profa, es que se escucha eco porque tiene prendido los dos micrófonos. Me parece que el de la computadora y su celular. A ver, así, mejor. Es un eco. No, profe. Bueno, aquí nada más estoy leyendo las preguntas. Nosotros la leemos, maestro. Adelante, Yamile. Pues bueno, la primera pregunta nos habla de que si consideramos que es una empresa fuerte y bueno, en el texto nos decía que sí, que en un inicio la empresa consideraba que bueno, en ciertas fiestas que no tenían que ver con la religión, ellos implementaban una forma de adorno. Entonces vieron que poco a poco se empezaban a tener conflictos por dichos adornos y optaron por la opción de preguntarles a cierta cantidad a cierta cantidad de personas si qué es lo que mejor le convenía. Y bueno, votaron por algunas cosas en específico, algunas fiestas, por así decirlo, costumbres en específicas. Entonces yo considero que la cultura es diversa y fuerte, ya que en esta entra todo tipo de satisfacción y desempeño. También consideraron implementar todas, o sea, no solo regirse por una misma. En la 2 les preguntan en qué tipo de cultura organizacional les gustaría trabajar. Bueno, nosotros, nuestro equipo como tal, pusimos la cultura clan, ya que la tradición, la lealtad y el compromiso personal lo implementan entre la socialización y los miembros de la organización reconocen que tienen en sí una obligación que va más allá de un intercambio de tiempo por salario, es decir, trabajar por un pago y tienen un sentimiento de identificación, además de que implementan trabajar juntos, es decir, que sí, que colaboran unos con otros en ayuda mutua para poder llegar a las metas y objetivos que como tal tiene la empresa.
Adelante con la 3, por favor. En la 3, ¿cómo tenemos que implementar una cultura, digamos, con el director general? Es decir, que, ¿la leo? Sí, por favor. Supongamos que Mercedes-Benz adquiere una empresa automotriz estadounidense como General Motors o Ford. ¿Qué retos enfrentaría el nuevo director general para crear una cultura fuerte en la empresa de la organización? Bueno, aquí nuestro equipo como tal respondimos que tendría que ampliar su cultura. Sabemos que ambas culturas son diferentes. En ambas empresas, así sea dentro de un país, a veces existen culturas diferentes. Entonces tendría que implementarse en ambas y así si quiere regir como tal una, tendrá que optar por involucrar a los trabajadores y buscar una forma de proyectar un solo mensaje. Además de cumplir con metas y tratar a los clientes en sí para que resuelvan con sí mismos y con su entorno las mismas problemáticas. También pusimos que, bueno, otra forma son las reglas que se deben relacionar entre sí y estas deben de obtener patrones de conducta. Ok, Yamilet, ¿con quién trabajaste? Porque nada más te escucho a ti y se supone que tengo 28 alumnos. No da chance, maestra. A ver, adelante, por favor, ayúdale. ¿Tú qué respuesta tienes en la 3? ¿Igual, diferente, en qué es igual y en qué es diferente? ¿O complementa incluso la respuesta, por favor? Pues yo digo que el reto principal es que, pues, pero yo soy de otro equipo. No importa, está bien, así sirve que escuchemos otra perspectiva. Bueno, pues yo le puse que el reto principal de esta organización es que tome en cuenta a los trabajadores para que, pues, porque ellos son los que van a formar la cultura y, pues, deben de ser parte de ella. Y así para que ellos mismos se sientan en un espacio laboral, pues, donde todos convivan bien y, pues, todo le den beneficios a la empresa y la empresa sea pues, de una categoría más o menos buena. Y pues, Ok. Y por ejemplo, en la pregunta anterior, Enoch, ¿tú qué respondieron tu equipo y tú acerca de trabajar, o para ti qué sería trabajar en una empresa con este tipo de cultura, la del restaurante, la 18.2? la que dice en qué tipo de cultura organizacional puedes trabajar. Sí. Pues yo preferiría trabajar en donde pues hubiera un ambiente de trabajo muy bueno y que donde pues todos respetáramos las culturas de cada quien, pero pues igual sin descuidar lo de la cultura de la empresa, porque pues todos deberíamos de ser igualitarios con todos y pues yo igual puse que esa igualdad debería de empezar desde los altos mandos, porque ellos son los que organizan a la empresa o a la organización. Ellos deberían de poner el ejemplo. Ok. Ahora nos vamos a la pregunta 4. No sé si quieran, Yamilet y tú seguir contestando o le damos pie a Macario, a Luis, a Víctor. La pregunta 4. ¿Perdón? ¿Tenemos que contestar en sí el equipo o pueden opinar otros equipos? Otros equipos, aquí realmente es que escuchemos diferentes pues perspectivas, opiniones, como ahorita de la misma pregunta, a lo mejor tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con ella o con él, de eso se trata. Entonces, si ustedes quieren seguir, pero también que otros equipos participen. Pues, no sé, usted diga. Adelante, adelante. Pues es que yo digo que empiece Luis, que empiece Macario, Víctor, y no me hacen caso.
Entonces ya les había yo escrito en la clase anterior que de nada sirve que ustedes estén conectados si no participan. Entonces, por favor, chicos, pues se supone que ya hicieron su entregable y pues adelante. Si no, pues los que han estado participando continúen. Pues ya creo que vamos a continuar. Adelante, adelante. La 4 dice, ¿qué implicaciones tendrían estas similitudes y diferencias para un equipo que tiene el 50% de sus miembros procedentes de cada uno de los grupos ocupacionales? ¿Ahí qué respondieron? Bueno, es que al inicio decía que pues pensáramos en dos ocupaciones. Conforme eso, pues contestamos esta pregunta y pues yo pensé en dos ocupaciones, pero yo puse que estas dos ocupaciones pueden estar representadas por personas que tienen costumbres, hábitos muy diferentes a otras, pero aún así tienden a ser personas normales. Aquí entraría lo que es la igualdad, como le decía. Y pues en mi punto de vista solo tendrían la implicación de discriminación y no querer convivir con estas personas. O sea, eso es lo que repercutiría si no quisieran convivir con estos por su forma, por su cultura. Bueno, yo como a opinión de eso de mi compañero, sobre esa misma pregunta, yo digo que estoy de acuerdo con él porque he visto casos y que cuando trabajan hay personas que llegan con diferentes culturas, hasta diferentes dialécticos o dialectos, perdón, y a la hora de cómo se están hablando entre sí, entre ellos, como que lo toman así extraño y como nosotros los vemos extraños, hasta luego nos empezamos a reír de ellos, cuando no debería de ser así. Y en este caso, en mi punto de vista, o mi opinión sería de trabajar con personas así de diferentes dialectos para aprender no sobre de ellos, sino para aprender su dialecto y que su cultura siga siendo más, más extensa, porque si se da cuenta, hay una, creo, lengua que es un dialecto, creo ya se está perdiendo. Entonces, se pierde eso y se pierde su cultura de ellos. Ok. Nos vamos a la pregunta 5 de MTV. Profe, ¿puedo participar? Adelante, por favor. Ok, bueno, dice que generalizando como qué aspectos son los que, ay Dios, no encuentro la pregunta. Permítame 5 minutitos. Es la de MTV, una empresa de entretenimiento musical con 22 destinos mundiales. Se hace eco, por eso casi no abro el micrófono. Es que no la encuentro, profe. Bueno, pero si quiere le doy la respuesta. Lo que yo había colocado como tal era de que la empresa tiene como tal algunos aspectos que son prácticamente como la nacionalidad y el lenguaje y pues la edad. Son los 3 aspectos en los que generalizamos más, porque en algunos lugares hablan otro lenguaje como tal. Entonces, pues una palabra puede representar una cosa muy diferente a lo que nosotros podemos conocer. Entonces, pues ellos lo pueden interpretar como una muy mala palabra o alguna grosería tal vez. Entonces, pues nosotros generalizamos en ese aspecto. Y en la parte de edad también, porque dice que es una empresa musical. Entonces,
por lo que, bueno, yo he visto es de que en algunos videos musicales que publican hay algunas como que acciones muy, a veces como que respetuosas tanto para los géneros, bueno, para, sí, los diferentes tipos de género. Entonces, pues, eso es lo que contestamos nosotros. Dámelo. Por favor, la siguiente pregunta, la 6. Yo. ¿Sí me escucha, profesora? Ok. Dice 6. Piensa que los empleadores deberían incluir metas de diversidad y la inclusión en sus evaluaciones de los administradores. Considera que la consecución de estas metas debería influir en el sueldo de los directivos. Explique la lógica que sustenta sus opiniones. Nuestra respuesta fue que sí, porque así ayudan a que los administradores sepan que si se trabaja en equipo, o sea que se tome en cuenta a todos en la empresa, permite el ingreso de nuevas ideas de empleados de diferentes orígenes que ayudan a promover el desempeño de la organización, y la inclusión les ayuda a entender a los administradores que si se preocupan por promover la inclusión social dentro de sus paredes, no solo se está ayudando a ellos, sino a sí mismo también a la empresa. O sea, es que como sociedad se está fomentando el cumplimiento de derechos de ciertos individuos a quienes en el pasado se les ha sido negados. Ok. Karen, ¿tú eres parte del equipo de Yamilet o de Enoch, que son los que han estado participando, o eres un equipo diferente? Soy equipo diferente. Ok, gracias. Entonces, seguimos con estamos hablando de que la diversidad, justo de la pregunta que les hacía al inicio sobre inclusión y diversidad. Entonces, acá considera, a ver, para que participe otro equipo, considera que la consecución de estas metas deberá influir en el sueldo de los directivos. Es decir, si yo como empresa integro a personas que cumplen con esta diversidad cultural, hago inclusión en las evaluaciones de los administradores. Ahora, ya entendiendo esta diferencia entre integración e inclusión, ¿ustedes creen que se le debería de subir, ¿no?, el sueldo a los directivos por haber tenido esta meta, por haber cumplido con este punto? Yo digo que no, profesora. ¿Por qué no, Jimé? Porque pues es parte de su trabajo. La inclusión debería ser, pues sí, o sea, lo deben de hacer porque así debe de ser. Son como reglas, es como ética, como moral. O sea, y el hecho de que lo hagas no quiere decir que te tienen que aumentar el sueldo porque eres buena persona. Pues no, es tu trabajo. Y de hecho, bueno, en esa parte yo también digo que no, porque si se le sube, entonces ya tanto como a la persona que llegue a trabajar con ellos, puede hacer que lo tome como una discriminación, o sea, ganar más y trabajar por menos, o sea, eso ya lo sentiría como una discriminación al que esté laborando. Correcto. Entonces ustedes están en la postura de no.
O sea, eso es un tema de organización y no como un tema como humanitario, ¿no? O sea, realmente una empresa o una organización no está como para fines humanitarios. Realmente toda organización está tras la rentabilidad, está tras los dividendos, tras el dinero. Entonces, el que nosotros aceptemos o integremos e incluso como en este punto tengamos una inclusión en el lenguaje y en los compañeros empleados que trabajen en la organización, pues no tendrían que ver con un trato especial o humano, sino tendría que ver como en temas de competencias, ¿no? Eres bueno para resolver esto, eres bueno trabajando bajo presión, no importa si eres sordo, ciego, gay, indígena, eso no importa, sabes resolverlo, tienes el trabajo, ¿no? O sea, bajo esa postura. Sería entonces las que ustedes indican. ¿Sí? ¿Sí voy por ahí? Así es, profesora. Bueno, esa es mi opinión. Como usted dice, si una persona sea diferente, ya sea de color, de una nacionalidad diferente o orientación sexual o lo que sea diferente, si sabe hacer las cosas que se está solicitando, en este caso para el puesto o para eso, y lo hace bien, pues se debería contratar, no por el hecho de que sea diferente o tenga gustos diferentes o una cultura diferente. No se le está contratando por eso, sino porque sabe hacer su trabajo y por ello se le va a remunerar, obviamente. Pero también uno como el que contrata o así, también, no porque hayas contratado a una persona diferente significa que se te tenga que subir el sueldo o algo parecido. Es el Claro. trabajo. Claro, y como dice Enrique, estaríamos cayendo entonces todavía en evidenciar más esta discriminación. O sea, nos jugaría en contra, ¿no? Nos vamos a la pregunta 7. Relea los dilemas éticos que los empleados de Johnson y Johnson podrían afrontar, que representan el cuadro de dilema ético. ¿Qué haría usted en cada una de las situaciones? Y justo Johnson y Johnson, ¿no? Este libro es del 2011, pero que ahorita a 10 años vuelve a ser como tema, ¿no? Por el tema de nuevo medicamento, ahorita en la actualidad las nuevas vacunas, pero acá, ¿qué sucede con este tema ético? Quien guste, adelante, por favor. Estamos ya en la 7ª pregunta. Adelante, por favor, chicos. De la pregunta 7 del caso ético de Johnson y Johnson, ¿quién nos quiere compartir lo que respondieron? Mamá, que ya me puse a jugar con el chuchito. Hola, hola. Te tardaste mucho. Profe, bueno, por lo que yo entendí en la primera situación, me parece que Johnson y Johnson estaba realizando, creo que, ¿cómo se dice? Sí es como de farmacéutica, ¿no? Entonces, Sí, que era lo que les decía, que estaba como ahorita de moda porque Johnson y Johnson fue la que sacó ahorita también una vacuna. Ajá, y en esa parte decía de que bueno,
ellos estaban decidiendo si colocar o no colocar como tal lo que eran reacciones secundarias que puede producir como tal el producto. Entonces, en mi opinión, yo diría que sí sería necesario colocar como tal la parte de las reacciones secundarias que se pueden, que pueden tener, porque en dado caso de que no las colocaran, prácticamente tendrían que, yo lo tomé así, como que quitar el medicamento y pues ese medicamento les puede servir a unos y pues entonces, pues si no lo toman o no lo tienen, pues podrían sufrir pues una pérdida. Ok, Entonces, pues como tal, yo, en mi opinión, sí lo colocaría. correcto. Gracias. ¿Jime? ¿Fue quien me apoyó? No, soy Carmen. Perdón, Carmen. Gracias. ¿Pero eres del equipo de Jime o no? Sí, profe. Ah, perfecto. Disculpen. Continuamos, por favor, con el de historia, su cultura, el ejercicio, por favor. ¿Pasó? Perdón, adelante, por favor, el del ejercicio. Aquí, ¿cómo les fue? Acuérdense que estábamos hablando sobre el reflexionar sobre la cultura que ha tenido, pues el papel que ha tenido la cultura en su vida. ¿Quién empieza, por favor? Contestamos las preguntas que venían en el ejercicio, profesora. Bueno, o sea, aquí. Bueno, pues es que la primera pregunta decía, describe la experiencia que te pueda recordar en la que adquirió conciencia de su origen cultural. ¿Qué ocurrió? ¿Sí es esa, verdad, profesora? ¿O no? Sí, bueno, en mi caso, yo puse que, bueno, en alguna ocasión, yo me acerqué más a la cuestión religiosa, bueno, como parte de mi cultura, no sé si está correcto o no. Sí, porque aquí te dice, tómese unos minutitos para contestar. Entonces, en la primera te dice que describas alguna experiencia. ¿Qué ocurrió? Está bien, dentro de la religión o dentro de la cultura puede entrar la religión. La segunda te dice cuál es el sentido más importante en que su origen cultural, puede ser religioso, ha dado forma a la persona que es usted actualmente. Bueno, por ejemplo, yo en un principio, cuando fui a catecismo, yo realmente no entendía por qué era obligatorio. Siempre me habían inculcado que era como era muy importante que yo asistiera a este tipo de, pues, de clases, por así decirlo, para aprender, obviamente, lo que es la cultura de Dios. Entonces, esa sería como mi primera experiencia en que yo fui como un poco consciente de lo que era mi origen cultural, porque obviamente toda mi familia, por lo menos materna, eh, siempre ha sido muy apegada a ese aspecto, ¿sí me entiende? Y luego la segunda pregunta dice eh, que ¿cuál es el sentido más importante ha dado forma a la que soy actualmente? Pues bueno, creo que esto a lo mejor muchas personas ya no son tan religiosas, pero bueno, yo me considero una buena persona que obviamente esta parte religiosa pues me hizo así, porque mis papás siempre me habían dicho, no, pues tienes que portarte bien, no ser buena persona porque si no, pues puedes recibir algún castigo o Dios te va a castigar así, ¿no? Entonces, este hecho siento que también me ha formado como la persona que soy hoy en día, de respetar, de tener valores.
Y a pesar de que pues es algo que ya la sociedad te inculca, pues a mí me lo inculcaron por parte de la formación religiosa. Ok, entonces tú no solamente es el tema cultural y tu personalidad, sino también los valores que justamente pues han forjado pues la persona que eres. Entonces todo esto, digo, independientemente de que sea un ejercicio que lo hicieron a nivel grupal, pero es importante que también ustedes se den cuenta que formamos parte de una cultura y que como lo leímos y lo vimos incluso en el video, pues la cultura no nada más son esta diversidad cultural, sino la cultura también es desde tu formación familiar, los eventos sociales a los que vas, en el caso de, era Carmen, ¿verdad?, quien estaba participando, la situación religiosa, es decir, todo deportiva, ¿no? A lo mejor hay quien esté participando en algún deporte, ya sea que corre, ciclismo, nada, etcétera. Entonces también este elemento te va a jugar pues en forjarte no solamente en tu personalidad, sino también en alimentar tu cultura. Nos vamos a la siguiente, ya sin irme a cada punto que lleva la primera pregunta, nos vamos a la 2. En la pregunta 2 te dice, a continuación comparta sus respuestas con uno o varios miembros del grupo. Bueno, ya lo hicieron. En este paso, su objetivo será simplemente describirse unos a otros. Acá, a grandes rasgos, ya nos dijo Carmen, bueno, que la moral, los valores, pues están muy, muy respaldados en el tema religioso. ¿Alguien más nos quiere compartir, obviamente sin darnos detalle, acerca de quién es? Es decir, que se describa quién es. ¿Quién eres tú? Bueno, nosotros, profa, pero Adelante, por favor. lo hicimos en equipo. Está Bueno, bien. Conforme a la pregunta 2, ya ve que dice que nos describamos, ¿no? Sí. Y pues, así, conociéndonos nosotros, pues nosotros somos, bueno, somos de diferente generación, ¿no? Porque pues yo no soy de la generación de mis compañeros y otro punto sería, pues en ocasiones pues trabajamos o a veces no trabajamos, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes habilidades físicas. También somos de diferente religión y también tenemos diferente razonamiento para resolver problemas, profa. Esos fueron en las que más o menos bueno, entre equipo, así como somos de equipo, nos describimos así, profa. Correcto, sí. Eres de diferente generación, ¿qué eres más? ¿Eres una generación arriba, abajo? ¿Cómo estuvo eso? Soy millennials, profa. Y mis compañeros, pues son, se le llaman centennials, ¿no? Los que nacieron en los el que 2000. nacieron a partir del 2000. Sí, profa. Pues eso no pasa nada, yo también soy millennial y no pasa nada. Muy bien, ok, nos vamos a la pregunta 3. Por último, después de compartir sus respuestas, discuta las preguntas siguientes. Acá igual quien guste, ¿cuáles considera que son las diferencias más importantes que existen en sus orígenes culturales? Es decir, ahorita con este ejercicio, con lo que ustedes compartieron al contestar estos puntos, ¿qué ustedes identificaron como diferencias? ¿Qué de diferentes aparte de la generación, aparte de esa mentalidad de cómo resolvemos problemas? ¿Qué otras diferencias ustedes identificaron? ¿Sí lo lograron ver? ¿Sí pudieron ver estas diferencias? ¿O cómo influye tu origen cultural con las experiencias laborales? Es decir, quien haya ya trabajado, ¿cómo ha influido tu origen en el desempeño de tu trabajo? Que ese es el punto C de la pregunta 3. ¿Yo le puedo responder otra vez, profa? Sí, adelante. Adelante. Bueno, lo que yo entiendo, como creo que ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Bueno, una combinación de orígenes culturales, de orígenes culturales o diferentes culturas, pues yo digo que no afecta el lugar de trabajo, al contrario, pues es un beneficio, pues ya que de este modo, al tener diferentes culturas, pues nos aportan muchas ideas y
como ellos, como cada quien tiene un estilo de trabajo en las diferentes culturas, pues nosotros podemos aprender de ellos y ellos pueden aprender de nosotros. Y pues eso es lo que, bueno, es lo que respondimos acerca de esa pregunta como equipo, profe. Ok, está bien. Bueno, y entonces nos vamos a el caso. En el caso, ustedes, si lo leyeron, habla de el United Way y los Boy Scouts. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí se dieron cuenta de cuál era el problema sobre los Boy Scouts, sobre esta fundación? Sí, 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 ¿Qué les profe. pareció? ¿Qué les pareció? ¿Fuerte, difícil, increíble que todavía en estos 2000 sigan pasando este tipo de cosas? Antes de que me contesten las preguntas, ¿qué les pareció el caso? Pues sí, bueno, el caso está interesante, ¿no, profe? Porque pues habla acerca de las orientaciones, de la orientación sexual y cómo han luchado por conseguir bueno, pues así un trabajo o mantenerse bueno, así ¿cómo le diría? Ahora sí por tus derechos, ¿no? Por luchar de que son personas iguales a todas las demás. Ok, ¿ustedes ubican los Boy Scouts? Es decir, ¿en algún momento ustedes fueron Boy Scouts o han visto Boy Scouts? He visto. Adelante, Alfredo. Adelante. Bueno, pues es que, bueno, respondiendo a la pregunta anterior que nos hacía de cómo nos parecía, pues hablaba ahí acerca algo sobre la discriminación por una persona que creo era bueno, tenía gustos diferentes, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues creo fue rechazado por por los scouts, ¿no? Algo así. Sí, sí. Era rechazado por sus preferencias sexuales. Y pues obviamente había como que sí, discriminación hacia él y hacia su persona, entonces pues sí como que se me hizo muy impactante. Sí, por eso les decía que todavía en esta actualidad están sucediendo estas cosas. Y les preguntaba si algunos de ustedes ubicaban los Boy Scouts, porque justamente es una sociedad, digamos, de hace más de 40, 50 años que justamente se agrupan niños, varones, ahora ya también están las Girl Scouts, ¿no? Que son niñas, pero se agrupan justamente como en este tema de desarrollar liderazgo, este tema de desarrollar habilidades de compañerismo, resolución de problemas, trabajo en equipo, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí lo marca el caso, cuando uno de los líderes, y aquí habla, ¿no? Se destapa, ¿no? Creo que es el director, se destapa por su orientación sexual. Y que entonces no solamente la fundación, por ejemplo, que da dinero, pues no tenía ningún problema, sino el problema brinca o bota de alguna forma con los padres de familia. Porque dicen, ¿cómo voy a dejar a mis hijos con una persona homosexual? Entonces, por eso les decía que si lo habían leído, porque justamente si estamos hablando de multiculturalidad, si estamos hablando de diversidad cultural, pues no nada más que era la pregunta inicial cuando iniciamos la clase, ¿no? No solamente es el tema de cuál es la diferencia entre integración y y la cultura o una empresa que se me acaba de olvidar, inclusiva. Y justamente esa es la diferencia, que la integración dirá, bueno, está bien, ¿no? O sea, por mero trámite, adelante, pero ¿qué pasa con la inclusión? Que la inclusión de verdad cobijas, de verdad aceptas a la persona tal cual es, con su origen étnico, racial, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que menciona el caso y que no solamente es como les decíamos, el trámite de tener una persona así o varias personas así o un grupo así, sino es realmente como él le podemos garantizar sus derechos también, cómo no puede impactar ante una comunidad tan cerrada como lo es el United Way, por ejemplo, cuando habla de que pues sí, pero si los papás dicen que no,
pues van a tener que sacrificar al director, ¿no? Entonces, bueno, aquí la primera pregunta dice, ¿considera que Larry Norwell se encuentra ante un dilema ético o que simplemente puede manejar esta situación como si se tratara de una decisión de negocios? ¿Ustedes qué contestaron? Estamos en el caso y en la primera pregunta. ¿Ustedes creen que este es un caso o de dilema ético o es una mera toma de decisión de negocios? Alejandro Collado, Emanuel. Bueno, profa, bueno, yo opino Adelante. que si este caso hubiera existido, bueno, hace unos 40 años, yo digo que pues sí lo tomarían más por negocio, ¿no? Pero ahorita ya, pues en la actualidad, pues yo digo que ya se basa más en la ética porque pues bueno, los problemas que menciona el caso, pues yo digo que en estos tiempos ya no tiene mucha relevancia o sí de que porque si una persona bueno, es diferente, pues no afecta en, bueno, sí en su modo de trabajar, en su forma de ser pero bueno, más o menos le entiendo así, Sí, adelante. Y justamente es un dilema ético, porque si ustedes pónganse en el lugar de Larry, ¿no? De esta persona de la fundación, de este director. ¿Qué pasa si por un lado tienes la presión social, la presión de la comunidad diciéndote, es que yo no voy a dejar a mis hijos con un gay? O sea, punto. O sea, realmente no importa su talento, no importa la experiencia. El hecho de que se hayan enterado que salió del closet fue suficiente para discriminarlo, ¿no? Olvidándose de todos los años que había atrás en esta sociedad de los Boy Scouts. Entonces, por un lado, tiene la presión de los papás y de la comunidad discriminando a este personaje. Y por el otro lado, pues está este tema de la fundación, estamos hablando de dinero, porque pues esta sociedad, pues de algún lado tiene que sacar recursos. Entonces, también les están poniendo pues en tema pues sus derechos, ¿no? Que están siendo atropellados los derechos del director. Entonces, aquí es donde justamente pues tendríamos nosotros que identificar pues que esto al final sí es un dilema ético. Ustedes, si ustedes, digo, independientemente de la pregunta, estuvieran en este papel, ¿qué harían? ¿Cómo resolverían esta situación? ¿Cómo resolverían a favor de todos? No quedando mal con la comunidad, porque al final del cuento ustedes existen por los alumnos o por los chicos, por los Boy Scouts, tampoco descuidando a tu personal, sea cual sea su situación o condición, y tampoco como quedando mal con tu fundación a la que representas. ¿Cómo ustedes, por el tema legal, ¿no? De lo que les decía de discriminación, etcétera? Entonces, ¿cómo ustedes pudieran manejar este dilema y salir lo mejor posible? ¿Cómo ustedes le darían esta solución? Jesús, Víctor, David, adelante, por favor. Bueno, pues una podría ser que, por ejemplo, usted dice que cómo lo resolveríamos. Bueno, yo pienso, o en mi persona, yo opino que él tendría que hablar con las personas y mostrarles qué es lo que pasaría, porque hay una organización, creo es una fundación que les da creo dinero, ¿no? Para llevar a cabo bueno, sí, para... Sí, es justamente United Way, ajá. Ok, así es, ajá. Entonces, pienso que ¿sí me escucha, verdad? Sí, te estoy escuchando. Ah, ok. Ay, permítame.
pues tendría que hablar con ellos porque está de acuerdo que la fundación de UNITY está recolectando recursos o está dando recursos. Esta organización cumple mucho eso de cero discriminación, algo así decía, que ellos tienen muy en cuenta eso, que no se debe discriminar a nadie por sus preferencias sexuales, estatura, etnicidad, origen, nacionalidad o alguna discapacidad. Entonces, si las personas los papás de los chicos scouts tomaran una decisión de, ¿sabes qué? Ya no, ¿saben qué? Sáquenlo porque es esa persona. Entonces yo creo que esta organización ya no aportaría y por lo tanto ya dejaría de existir los scouts. Ok, y justo, Alfredo, eso lo vamos a vincular con la siguiente pregunta. Si usted fuera Larry Norwell, ¿cómo se prepararía para esa junta con ese consejo de United Way y discutir el tema que se está organizando, el tema de esta organización continúe proporcionando fondos a los Boy Scouts? Entonces, bajo esta misma respuesta y premisa que acabas tú de decir sobre los principios también por los que se rige esta fundación, ¿tú cómo lo abordarías ante el consejo y que siguieran dando estos fondos? Al final estamos hablando de dinero y también estamos hablando de personas. Entonces, aquí, ¿cómo tú o tú o tu equipo, qué respondieron en esto? ¿Cómo lo abordarían desde el consejo o hacia el consejo? La primera, hablar sobre el tema de UNITY y que debe de cumplir con las políticas que esta ¿cómo se le llama? Organización establece. Una de ellas decía que con tal de que abriera personal con distinta discapacidad, como ya les mencionaba, preferencias sexuales o religión, ellos iban a seguir aportando. Sin embargo, si como en este caso decían que los papás ya no querían llevar a sus hijos ahí, pues esta organización iba a dejar de mandar esos recursos. Una podría ser eso, y la otra sería como que darles a entender a las personas o a los papás que si ellos siguen con ese tipo de cultura o ese tipo de pensamiento, los scouts podrían desaparecer porque ya no habría fondos. Ok, eso sería una, y también a alguien se le ocurrió, pensando, a alguien se le ocurrió reubicar al director, es decir, que sigan los scouts, pero ya no directamente con los muchachos, sino a lo mejor en un papel más administrativo o no teniendo tanta interacción directa con los padres de familia o con los muchachos. ¿Alguien pensó en esa posibilidad? Nosotros sí, aquí en lo que pusimos, dimos algo a entender, algo así parecido, porque luego a veces se malinterpreta, porque como se había dicho que el director era una persona con diferentes preferencias sexuales, podría en una ocasión malinterpretarse con algún chico, ¿no? Que está ahí en los scouts. Entonces sí como que, nosotros anotamos que sí tendría que ver algo como que, o sea, distanciarse un poco y ver, ahora sí, dedicarse a como usted lo mencionaba, a lo más administrativo. Correcto, muy bien. No, y entiendo perfecto, porque sí está muy complejo el cambiar la mentalidad de una sociedad, en este caso los padres de familia. Sí está complejo y la verdad es más fácil que retiren a sus hijos a que muevan a estas piezas, ¿no? A estos personajes. Y les digo porque a nivel real o a una situación real es más fácil mover a la persona problema, entre comillas, que perder ese recurso. Y no solamente es el recurso, sino es la imagen, la trascendencia. Les estoy hablando que los scouts tienen de entre 40 y 50 años de existir. Entonces, como que lo ponderan y dicen, no, mejor, ¿sabes qué? Muchas gracias y no seguimos con tus servicios. O la otra, bueno, sí seguimos, no te estamos... Te reubicamos, ¿no? Y nos vamos entonces a la tercera pregunta. Si usted
Si usted fuera miembro del consejo, ¿cuál sería su posición respecto a la cuestión de United Way de Columbia Willamette? ¿Debería seguir proporcionando fondos? Es decir, ahora a ustedes los sitúan como parte de ese consejo. Entonces, por un lado, ustedes se pusieron en la posición como defensora de este director, pero ahora pónganse del lado del consejo. ¿Ustedes qué harían bajo estas circunstancias? Y con esto finalizamos, chicos. Es la tercera pregunta. Mi equipo y yo, el equipo 1, hablamos y llegamos a la conclusión de que pues tendríamos que tener en claro y dejarles bien claro que normas son normas o políticas. Y aquí esta organización establecía que, por ejemplo, se tiene que, no debe de existir la discriminación. Entonces, si ellos no aceptan eso, pues ni modo, o sea, ya no se dejaría de dar fondos. Ok, entonces acá pues sería más bien como apegarse a la normatividad, ¿no? A lo que tenía la organización desde un inicio, su misión, su visión, sus valores y apegarse a ello. Justamente si están en este tema de no discriminación, pues apegarse a ese punto, ¿no? Independientemente del peso de la comunidad, o sea, eso sí no les importaría o no pesaría tanto. Pues como, ya, es que nosotros lo colocamos así, o sea, que se tendría que cumplir las políticas y, por ejemplo, si la comunidad o los papás de los scouts no estuvieran de acuerdo, pues entonces sería mejor como que, pues sí, ya dejar de dar fondos, pero eso, como lo mencionaba, también traía grandes desventajas a los scouts. Sí, sobre todo la imagen y la trascendencia. Ok, pues entonces con esto, por lo que entiendo, fue una lectura pues no tan compleja, salvo que ahorita alguien me diga lo contrario. No fue una lectura tan compleja. Creo que al final sí se logró interiorizar qué era lo que se esperaba con respecto a la cultura, cómo la cultura nos afecta en la organización, ya aterrizándolo a las empresas, por ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes ha trabajado, cómo le ha pegado de alguna manera, tanto positivo como negativo, el tema de la cultura organizacional. Entonces, para el siguiente, no sé, déjenme hablo con el ingeniero Lemus, si vamos a continuar los jueves o el viernes, les confirmo, y veríamos la siguiente actividad y creo que tendremos un entregable, porque nuestro examen es el 2 de julio, es decir, nuestro primer parcial, cuando acaba esta primera unidad, sería hasta el 2 de julio. Entonces, previo al 2 de julio, vamos a hacer una especie de repaso, una guía, para, como hemos visto diversos temas, pues no nos perdamos y estar bien preparados para la primera evaluación. Entonces ya nada más nos quedaría, creo que es un entregable y una actividad para ir cerrando pues este tema sobre globalización, sustentabilidad y cultura. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, por favor. Excelente. Pues muchas gracias nuevamente, como les decía hace un momento, por su puntualidad, por su participación. Ya hubo un poquito más, aunque pues todavía tengo que estar llamándolos por su nombre para que activen el micrófono. Que tengan excelente tarde, buen fin de semana y cualquier cosa se los comunico en el foro de novedades de Classroom. Excelente tarde, chicos. Al ratito reviso sus entregables y les doy calificación. Luego, por favor. Dígame, ¿quién me habla? Yo digo, ¿individual o por equipo? Sí. ¿Individual o por equipo qué? ¿El trabajo se sube individual o por equipo? El de ahorita es uno nada más, lo trabajaron por equipo, entonces uno nada más, el líder o el representante del equipo que lo suba. Nada más no se les olviden decirme quiénes son los integrantes, por favor. Ah, ok, papá, gracias. Nos vemos. Sale, vale. Bye, bye, bonita tarde. Hasta luego.